Esta historia comienza con nuestra protagonista Yoko, que es invidente y trabaja en una agencia de detectives. En eso, de repente, Tonome, un hombre invisible, se le acercó. Sin embargo, aunque la prota es cieguita, ella puede reconocer cuando él está cerca por su olor. De inmediato, Tonome comenzó a verificar a ver si olía mal, pero Yoko le explicó que ella, como no puede ver, su oído y su olfato son más agudos, por lo que ella no estaba diciendo que él oliera mal. El hombre invisible se alegraba saber de que su cuerpo emitía algún aroma. Sin embargo, de repente, él hizo invisible su ropa y le preguntó a Yako que dónde estaba en ese momento. Ella de inmediato se quitó su audífono y, agudizando sus sentidos, pudo encontrar a Tonome, por lo que el hombre invisible mencionó que ella era la única persona que siempre lograba encontrarlo, y eso le aceleraba el corazón. Este comentario dejó a la prota en las nubes. Sin embargo, en eso Tonome la invitó a cenar con él esa noche. El chico invisible, bien amable y atento, le preguntó a Yoko que si tenía algún lugar favorito al que quisiera ir o que si tenía alguna alergia. Sin embargo, la prota no tenía nada de alergias y tampoco tenía un lugar preferido al cual ir porque no solía comer afuera. Así, la prota nerviosa le aseguró a Tonome que le serviría cualquier lugar que él escogiese. Y como el chico invisible desde hace rato ya quería visitar un lugar, decidió llevarla hasta allá. La cosa es que antes de salir de la agencia, Tonome le dio su brazo a Yoko para poder guiarla. Poco después, la prota se percató de que el ritmo de los pasos de Tonome era extraño, por lo que pensó que tal vez el chico no sabía a dónde llevarla, y en su mente se disculpaba con él por no querer ir a algún sitio en especial. De repente, Tonome le preguntó a Yako que si olía algo delicioso en algún lugar. Entonces, rápidamente, ella señaló hacia el lugar donde olía rico. Cuando Tonome obtuvo esta respuesta, se sintió aliviado, porque le preocupaba que el lugar no fuera de su agrado. En fin, más tarde, ellos habían pedido las recomendaciones del chef y Yoko nunca había olido un aroma igual, por lo que rápidamente probó la comida y se dio cuenta que eran verduras. Para la prota, esta era su primera vez comiendo con alguien del trabajo, por lo que mencionó que eso era muy agradable. Sin embargo, de repente recordó lo que Tonome le había dicho. Entonces comenzó a preguntarse que si eso podría ser considerado una cita. En eso, Chizuka fue sacada de sus pensamientos, porque el chico invisible le preguntó que si sucedía algo. Entonces ella le contestó que como nunca había comido a solas con un hombre, ella sentía que eso era casi como una cita. La prota, mientras decía eso, estaba súper nerviosa, pero Tonome le dijo que esa era su intención. Obviamente esto avergonzaba un poco a Yoko y también le daba un poquito de nervios. Entonces el chico invisible tomó la mano de la prota y la puso en su pecho para que ella sintiera que su corazón latía rápido y él también estaba nervioso. Más tarde, al salir del restaurante, Tonome le pidió a la prota que lo tomara el brazo para que él la pudiera guiar hasta la estación. Pero cuando ella fue a hacerlo, dudó por un momento porque su corazón seguía acelerado por lo que había pasado. Entonces, decidió solo tomarlo por la manguita. El chico le dijo a la prota que debería sujetarse mejor. Sin embargo, ella le aseguró que con eso era suficiente, pues también tenía su bastón. Tonome una vez más le preguntó que si estaba segura, por lo que ella le dijo que no era que le diera asco ni nada por el estilo. Con esto, el chico supo exactamente lo que pasaba, y aunque Yoko no podía verlo, sabía que él estaba sonriendo con picardía, pero tampoco era que el chico estuviera intentando ocultarlo. Es más, él prefería que ella lo supiese. En fin, Tonome tomó la mano de la prota, y como es debido, la escoltó hasta la estación. Ya cuando la prota llegó a casa, pudo gritar de la emoción porque todo había salido bien entre Tonome y ella. Al día siguiente vemos que la prota no puede dejar de pensar de que la voz y la forma de hablar de Tonome son muy relajantes, además de que sus movimientos suenan muy elegantes. Yoko en realidad piensa que Tonome es una persona increíble, sin embargo rápidamente se regaña porque ellos solo han cenado una vez y ella ya se está haciendo cuentos, pero aún así no podía evitar preguntarse qué era lo que el chico pensaba de ella. Como sea, la realidad es que Tonome es un hombre invisible, es decir que la gente no puede verlo, pero la prota no sabía cómo se sentía eso y le daba un poquito de curiosidad. Así, Yoko le preguntó al chico invisible que si a él le gustaría que ella pudiese verlo, pero él le contestó que no, pues al fin y al cabo es invisible, así que aunque ella viera, no lo podría ver. De esta manera, Tonome también le preguntó a la prota que si a ella le gustaría verlo, pero la rubiecita le contestó que con el solo hecho de que ella pudiese sentir el tipo de persona que él es suficiente para ella. Esa respuesta alegró mucho al chico invisible, y por su parte Yoko comprendió que Tonome no necesita que ella lo vea. Otro día, cuando Yako iba llegando a la agencia de detectives, se tropezó con una bicicleta y casi se cae. Sin embargo, Garashi, una chica lince que también trabaja en la agencia, la salvó. En fin, poco después, cuando Yako iba a agendarle una cita a un cliente, se tropezó con Kikira, otro trabajador de la agencia, que tiene cara de estar cansado de la vida. Sin embargo, a pesar de eso, él es bastante amable, porque luego de que le pidiera a Chizuka alejarse un poco, le comentó a la prota que le había puesto café a la derecha de su computadora. En fin, poco después, Chizuka le preguntó a Garashi y a Kikira que si no se veía extraña. Sin embargo, debido a esto, la chica lince se dio cuenta de que ella quería impresionar a alguien, por lo que le dijo que ese día se veía lindísima y que si necesitaba consejo romántico podía hablar con ella.
La prota se puso toda rojita y a Yarashi le encantaba molestarla, pero Kekira prefería que ellas se callaran. La cosa es que la chica Lince lo regañó y le dijo que él no era quien para decir algo. En eso llegó Tonome y de la nada le preguntó a Chizuka que si le podía tocar el cabello. La prota se imaginó como si fuese una niña chiquita, sin embargo, aún así, dijo que él le tocara el cabello. La cosa es que vemos que Tonome solo quería quitarle una hojita de cerezo que ella tenía, lo que la prota comenzó a avergonzarse de haberse puesto tan nerviosa. De inmediato, Yarashi se percató de que el hombre que le gustaba a Yako era Tonome, pero antes de que pudiera decir algo, Chizuka le recordó al hombre invisible que ya era hora de las consultas. De esta manera, ellos pasaron a la sala de reuniones y el primer cliente era una chica que quería comprobar antes de casarse de que su novio le fuera fiel. El segundo era un perro que había visto a una rana maullar. El tercer cliente era una chica cíclope que estaba segura de que su novio la engañaba porque actuaba de forma sospechosa. Y los últimos eran una familia de extraterrestres que han vivido 8000 años y buscan a su hija desaparecida, pero la hija es exactamente igualita a ellos. Días después vemos que Tonome está en su chamba. Estaba siguiendo al prometido de su clienta. Sin embargo, este volvió a mirar, por lo que el chico usó su ventaja y se hizo invisible con todo de ropa. Por ahora no había nada sospechoso, porque el prometido regresaba a casa luego del trabajo. No obstante, mientras Tonome anotaba esto, un niño se chocó con él y perdió su heladito. Entonces, el chico invisible le compró uno nuevo, mientras pensaba que a veces ser invisible complicaba algunas cosas. Por su parte, Chizuka estaba muy feliz. Entonces, Yarashi le preguntó que si acaso era por Tonome, pero la prota le explicó que era porque estaba escuchando un libro y últimamente había estado enganchada a las historias de romance. A la chica Lince se le hacía increíble que Yako pudiese seguir la historia, pues ella a duras penas le entiende lo que dicen, pero es que la prota ya se había acostumbrado a escucharlos desde niña. En fin, a pesar de que Yarashi es una persona animal y debería tener buen olfato y buen oído, sus sentidos no son tan buenos, y eso es porque ella ni siquiera se esfuerza, pero en realidad es muy buena cuando ella se concentra. En fin, Yako había encontrado un tiquete de un churu tamaño familiar para gente animal, pero no podía saber el precio. Entonces le pidió ayuda a Yarashi. Ella le dijo que en el tiquete decía que eso había costado 1600 yenes. La cosa es que ese producto lo había comprado Yarashi mientras protegía a un cliente, pero por como la Lince saltó, ella en lugar de proteger al cliente casi lo mata. Como sea, Yako le pidió a Yarashi que no gastara los fondos de la empresa en estas cosas. Sin embargo, antes de que ella pudiera seguir regañando a la chica Lince, ella rápidamente mencionó que tenía que irse. Pero antes de hacerlo, le dijo a Chizuka que le había dejado el celular y los audífonos a la izquierda de la compu. Más tarde, Chizuka sintió que Tonome había llegado. Sin embargo, no se veía nadie. Pero lo extraño es que había una mancha de sangre en el piso. Entonces, Yarashi comenzó a salirse de control y a preguntarle a la prota que si estaba bien. En fin, dejando esto de lado, Chizuka poco después le llevó a Tonome un botiquín. Al chico, dándose cuenta que a ella no le podía ocultar su presencia, hizo su ropa visible y le contó que mientras informaba sobre una investigación por infidelidad, la pareja de cíclopes perdió el control, porque la mujer estaba indignada de que su novio le fuera infiel, y él se hacía el indignado porque ella lo había mandado a investigar. Tonome intentó calmar la situación, pero en eso fue que terminó lastimado. Sin embargo, gracias a eso, la clienta se calmó y la pareja de orcos se sorprendió al verlo, pues la sangre del hombre invisible dejaba de ser invisible cuando salía de su cuerpo. De repente, la prota alzó la voz y le dijo a Tonome que ella solo quería saber si su herida era grave. Él, al darse cuenta que Chizuka estaba preocupada, le comentó que, a decir verdad, como la herida era invisible, él no sabía si era muy grave, pero no cree que sea la gran cosa. Yako palideció al escuchar esto, porque si él perdía mucha sangre podía morir, y le preguntó a Tonome que si podía hacer algo para ayudarlo. Entonces, él le pidió que le sujetara las gasas. En realidad, Tonome no quería hacer que Chizuka se preocupara por él. Sin embargo, eso le hace sentir cierta alegría, y no sabe por qué. Poco después, los chicos se dieron cuenta que los demás ya se habían ido, y aunque Yako planeaba irse también, Tonome tenía que quedarse a redactar el informe, pues ya estaba retrasado en el trabajo. Chizuka sabía que seguramente el chico invisible no se tomaría ningún descanso, entonces decidió quedarse también, para que cuando Tonome terminara, ellos pudiesen descansar juntos. El chico, al oír esto, rápidamente mencionó que ellos podían descansar ahora mismo, y enseguida preparó té para ambos. De repente, vemos que la prota comienza a pensar que le gustaría tener otra cita con Tonome, pero en eso cayó en cuenta que ella podía pedírsela, y aunque existía la posibilidad de ser rechazada, ella decidió ser valiente. Así, la prota le preguntó a Tonome que si podían cenar juntos. El chico de inmediato comenzó a reír, pero aceptó su propuesta, y le comentó que también podrían reservar un día para ir a otro lugar. De esta manera, Chizuka se puso súper feliz, y acordaron que primero debían elegir el día. Días después, Yako y Tonome fueron a una tienda especializada en tés llamada El Jardín de los Elfos. Chizuka quería saber qué variedades le gustaban más a Tonome, entonces él le contestó que a la hora de elegir se fijaba ante todo en sus propiedades, en si estas mejoraban la concentración o ayudaban a relajarse.
Por su parte, Yako, en lugar de tener un tipo de té en específico que le gustase, le encantó especialmente el que Tonome le había dado el otro día en la oficina. Al hombre invisible le agradó saber esto. Sin embargo, al que más le gustó fue al elfo oscuro que hizo la mezcla. Este le mencionó a Yako que su novio ya antes había ido al local y pidió algo que le fuera a gustar a su novia. El chico, fanático del romance, le preguntó a la prota que cómo era tener un romance con un hombre invisible, que cuánto tiempo llevan juntos y si habría boda o si ya vivían juntos. Tonome le explicó al elfito que ellos aún no eran pareja oficialmente, pero este aún le dio muchas esperanzas al moradito. La cosa es que su esposa no lo dejó fantasear a gusto, por lo que lo golpeó en la cabeza y le pidió disculpas a Yako y Tonome. Sin embargo, el elfito no pudo evitar quejarse de que el matriarcado élfico lo estaba oprimiendo. En fin, enseguida Tonome le pidió disculpas a Yako porque no quería hacerla sentir incómoda. Sin embargo, ella no le tomó tanta importancia a esto y le propuso que esta vez él le hiciera una mezcla de hierbas a ella y ella también le haría una a él. El elfo oscuro estaba súper feliz viendo el romance de estos dos y decía que todo era gracias a él, pero su esposa le pidió que bajara esos humos. Poco después, los protas ya habían creado sus mezclas, por lo que el elfita peliverde fue a infusionarlas. Entonces, mientras tanto, Yako le preguntó a Tonome que si él había buscado ese local con la idea de traerla. Sin embargo, ella repentinamente le pidió perdón al hombre invisible por decir tantas tonterías. En realidad, Shizuka había descubierto a Tonome, por lo que una vez más ella se disculpó con él, pues tenía la mala manía de descifrar las intenciones de los demás. La intuición de Yako era magnífica, por lo que el chico invisible la elogió diciéndole que su intuición era ideal para ser la ayudante de un detective. Shizuka no creía que eso era para tanto, pues había muchas cosas que ella desconocía, y especialmente de Tonome, porque a menos de que ella lo toque, no es capaz de imaginar cómo él es. Enseguida, el chico invisible posó su mano encima de la de Yako y le dijo que podía tocarlo. De esta manera, Shizuka pudo sentir que Tonome tenía los dedos más finos que los de su padre y tenía muy bonita la forma de las uñas. El chico invisible se alegró de que ella se diera cuenta de eso, porque él intenta cuidarse bastante aunque la gente no pueda verlo, y como él es invisible, no sabe si sus uñas quedaron bien o no. A Shizuka le pasa esto mismo, pues ella se preocupa pensando en si tendrá algo raro o no. Sin embargo, enseguida el chico todo seductor le dijo a la prota que ella tenía unas uñas preciosas. Yako estaba muy nerviosa porque parecía que Tonome pudiese ver a través de ella. Sin embargo, en eso, los test estuvieron listos, por lo que ellos se dispusieron a probarlos. Días después, Yako le preguntó a Yarashi que cómo se vestía normalmente Tonome, por lo que la chica gata le explicó que él normalmente iba con traje de caballero británico, el cual tenía mucha clase y estilo, y encima era lo que usaban los espías en las películas. En fin, Yako tenía tanto interés en esto porque pensaba ir a comprarse ropa y necesitaba alguna referencia, pero Yarashi no entendía qué tenía que ver Tonome ahí, entonces pensó que tal vez la prota quería ir a juego con el chico invisible. Sin embargo, Kikira sabía que no era eso, por lo que le explicó la chica, refiriéndose a ella como gata estúpida, que Yako quería ropa para sus citas con él. Yarashi no iba a permitir que Kikira la tratara así, sin embargo, el chico había acertado. En realidad, Shizuka siempre se compra el mismo estilo de ropa, porque no quiere andar con ropa que no combine. Sin embargo, esta vez le gustaría comprarse algo especial para sus momentos con Tonome. Yarashi se emocionó tanto con esto que le dijo a Yako que podía dejar todo en sus manos. Sin embargo, Kikira le recomendó a la chica gata que debía controlarse mejor. En fin, poco después las dos chicas fueron de compras, y sin importar lo que Yako se pusiera, siempre se veía preciosa. Yarashi estaba súper emocionada, haciéndole probar a Shizuka diferentes estilos de ropa, pero antes de seguir, ella quería comprobar cómo era. Entonces sacó su teléfono y luego de capturar la imagen, este le explicó que la ropa que tenía en la mano era azul claro. Yarashi, al darse cuenta de esto, le describió mejor la ropa a la prota, y luego se disculpó con ella por no haber tenido el suficiente tacto. No obstante, a Yako no le importaba eso. Entonces Yarashi, ya menos preocupada por esa situación, decidió llevar a la prota a su local favorito. Por otro lado, Tonome le pidió a Kikira que le recomendara algún restaurante, pero el chico no sabía de ninguno. La cosa es que poco después Daichi se ablandó y le mandó a Tonome unas recomendaciones de restaurantes. Así, el chico invisible le dijo a Kikira que él estaba sonriendo por su bonito gesto, pero Daichi el tsundere no necesitaba saber qué cara estaba poniendo. Días después, a la agencia, llegaron la pareja de elfos de la tienda de té. El elfo oscuro se llama Karma y su esposa Light. Esta vez ellos fueron a la agencia porque ya hace un tiempo que gente sospechosa con capuchas blancas merodean el negocio y se dedican a preguntarle a los vecinos por ellos. Incluso desde lejos les toman fotos, por lo que la esposa ya está algo preocupada. Sin embargo, Karma está re emocionado porque en 100 años es la primera vez que él tiene a un acosador. Rápidamente, Tonome se puso manos a la obra, y gracias al transmisor que Yarashi había puesto en el auto de los acosadores, se dieron cuenta que este se había dirigido a una farmacéutica en pleno monte, y todos usaban la misma ropa, por lo que podría ser un grupo organizado, y eso hacía el caso más complicado.
De repente, Yarashi se puso en contacto con Tonome y le explicó que frente a la casa de los elfos se habían detenido 2 autos y de ellos habían salido un montón de personas, por lo que ahora ella está huyendo con la pareja por detrás de la casa. Debido a que eran tantos, Tonome y Kikira rápidamente se dispusieron a ir al lugar mientras dejaban a Yako a cargo de la agencia. Más tarde, llegó lo que parecía ser un cliente, entonces ella le explicó que a esa hora ya no atendían más casos. La cosa es que rápidamente vemos que el tipo que estaba ahí era uno de los encapuchados, pero antes de que pudiese hacer algo, Tonome lo tomó por el cuello y le pidió que se alejara de Yako. Enseguida el chico se quitó la capucha y explicó que todo era un malentendido, pues él era un elfo blanco, al igual que su hija. Resulta que el papá de Light era el dueño de una empresa farmacéutica, pero como su hijita se había escapado para casarse, estaba preocupado y decidió espiarla. Sin embargo, cuando ellos se dieron cuenta que la pareja había ido a hablar con un detective, sospecharon que había un malentendido. El elfo oscuro de la nada comentó que su sogrito era todo un loquillo, pero el elfo peliverde le aclaró que él todavía no tenía su aprobación, por lo que no debía hacerse ilusiones. La cosa es que el elfo oscuro no necesitaba la aprobación de él ni de nadie, pero antes de que estos dos comenzaran una pelea, la elfita tuvo que calmarlos. En fin, de esta manera se cerró el caso, y más tarde todos estaban celebrando. A pesar de que Shizuka y los demás encontraban agradable beber algo de vez en cuando entre colegas, Kikira en realidad solo deseaba irse a casa a su hora. Yarashi le dijo al chico que por ser tan amargado, él de seguro nunca tendría pareja. Sin embargo, ella se equivocaba, porque Daichi ya tenía pareja y no necesitaba coquetear con nadie. Cambiando de tema, Yako no suele beber mucho alcohol porque puede nublar los sentidos, y volver hacia casa es peligroso. Entonces Yarashi la convenció de que esta vez podía beber todo lo que quiera, pues ella se encargaría de llevarla a su casa. No obstante, vemos que al final la que terminó más emborrachada fue la chica gata, y Tonome fue quien terminó acompañando a Yako. Shizuka estaba preocupada por cómo actuar cuando llegara a su casa, pues no sabía si debía invitar a Tonome a entrar por un té. En eso, de repente, el chico invisible sacó a la prota de sus pensamientos y le contó que él había encontrado un local que estaba a oscuras, donde se comía sin nada de luz, por lo que él de alguna manera quería experimentar el mundo en el que ella vivía. Shizuka, al saber esto, le prometió a Tonome que entonces ella sería quien lo guiara en la oscuridad. Más tarde, ya cuando la prota había llegado a casa, antes de que Tonome se fuera, ella lo invitó a entrar por un té. Sin embargo, el chico invisible, todo caballero y cortés, le explicó que esta vez no podía porque había dejado al taxista esperándolo, pero la próxima vez que ella lo invitara, entonces aceptaría encantado. Shizuka, al escuchar esto, quedó súper rojita y se autoprometió que para la próxima le pedirá a alguien que le revise su apartamento. Días después, en la cita de los dos tortolitos, Yako tenía un conjunto precioso y Tonome no dudó en hacérselo saber. En fin, ya dentro del restaurante aún había alguna luz tenue, pero en eso un hombre búho les avisó a todos que ya era hora de apagar las luces. De esta manera todos quedaron sumidos en la más completa oscuridad y Yako estaba súper emocionada explicándole a Tonome cómo era que tenía que palpar para encontrar los objetos. La cosa es que la chica se dio cuenta que Tonome estaba como muy nervioso y aunque el chico invisible resistió algún tiempo, llegó el momento en que no pudo hacerlo más, entonces fue al baño. Tonome estaba muy nervioso, asustado, ansioso y no sabía por qué. Entonces rápidamente se lavó las manos y volvió a salir. La cosa es que de repente él se encontró a Shizuka, quien le dijo que si él lo prefería así, podían irse. Así los protas salieron del restaurante, pero Tonome se sentía mal por haber desperdiciado comida y haber invitado a la prota para nada, por lo que le prometió que se lo compensaría. Shizuka le dijo al chico invisible que no se debía preocupar por eso, pues ella le pidió a los camareros que les dieran todo para llevar, y en realidad estaba bastante emocionada por probar el resto de la comida. De esta manera ellos fueron a casa de Tonome para degustar los platos. Sin embargo, la prota estaba demasiado nerviosa y rojita. En fin, dejando esto de lado, el chico invisible una vez más se disculpó con Yako y le contó que como en la ciudad es casi imposible estar a oscuras, él no había sido consciente de ese miedo que él tenía, por lo que lo tomó por sorpresa. Sin embargo, si el chico invisible quiere atribuirle ese miedo a algo, es que cuando él estaba en la primaria fueron a un campamento y allí hicieron una prueba de valor. Obviamente, ellos tenían que cruzar el monte con una sola vela, pero de repente el compañero con el que él iba se adelantó para buscar a un amigo suyo, dejando así a Tonome en completa oscuridad en medio del bosque. El pequeño Akira se sintió muy asustado y como pensó que sería demasiado peligroso moverse, decidió esperar allí a que lo buscaran, pero pasado un tiempo, nadie llegó. Entonces Tonome se hartó de esperar y se las arregló para llegar al campamento. No obstante, nadie se había percatado de que él había desaparecido, y como él era invisible, daba igual si estaba o no. De inmediato, Yako se dio cuenta que Tonome estaba tratando de fingir que no pasaba nada, pero ella podía percibir lo asustado que estuvo en ese momento y lo mal que lo pasó. Entonces le dijo a Kira que ella sí se daría cuenta si él desapareciera. Ella sí lo echaría de menos, por lo que sin dudarlo iría corriendo a buscarlo. Tonome, de la nada, le preguntó a Yako que si quería salir con él, cosa que le asustó demasiado, pero no es que ella no quisiera salir con el chico invisible, sino que si en ese momento le responde que sí, no sabrá qué vendrá después.
Tonome le explicó que esta vez él solo pensaba en acompañarla a casa y volver, no iban a hacer nada más. La cosa es que enseguida Tonome tomó a Chizuka de la cintura y le preguntó que si acaso ella quería llegar más lejos, pero la prota no estaba totalmente preparada y Tonome lo sabía. Entonces solo la abrazó y le confesó que él la quería. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.